Elizabeth Rosemont Taylor nacería un 27 de febrero de 1932 en Londres, Inglaterra. Haría su debut cinematográfico en One More Every Minute de 1942 y alcanzaría el estrellato con Nathaniel Velvet del 44. Ganaría los premios de la Academia por su trabajo en Blofeld 8 en el 60 y Quien teme a Virginia Woolf. Pero Taylor no era solo famosa por sus películas, sino también por sus muchos matrimonios, su extensa colección de joyas y sus impresionantes ojos color violeta. Por ejemplo, en el año 1949 salió una película llamada Conspirador. La película creó cierta controversia sobre la diferencia de edad que tenían los protagonistas, Robert Taylor y Elizabeth Taylor. Era de casi 40 años de edad. Ella solo tenía 17 años y él llegando a los 40. Entonces, hacer escenas de amor apasionadas con hombres lo suficientemente mayores que ella como para ser sus padres, así que tuvo que encajar en 3 horas de clases antes de las 3 de la tarde. De lo contrario, la producción estaría cerrada por el día. Ese camino acelerado hacia el romance en pantalla pronto también influyó en su vida amorosa real. Ella diría que cuando se dio cuenta que la única manera que ella podía tener de escapar de tantos chismes y de tanto escarnio público en la pantalla era mediante los matrimonios. Y ese anhelo inició una serie de matrimonios. El primero cuando tenía solo 18 años. A lo largo de su vida, Taylor se casaría con 7 hombres en 8 matrimonios. Se casó con Richard Burton 2 veces, cabe resaltar. Pero cuando partió el 23 de marzo del año 2011, no se había casado desde el 96. Así que aquí está la lista completa de los maridos de Elizabeth Taylor. Y una vez más te damos gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se te olvide suscribirte, compartir y darle like. Mis estrellas. Elizabeth Rosemont Taylor nacería un 27 de febrero de 1932 en Haywood. La casa de su familia está ubicada en la 8ª Wilwood Road, en Hampstead Garden Suburb, en Londres. Recibiría la doble ciudadanía británico-estadounidense al nacer, ya que sus padres eran el comerciante de artes Francis Lane Taylor y la actriz de teatro retirada Sarah Southern. Ambos originarios de Arkansas City, Kansas. Se mudaron a Londres en 1929 y abrieron una galería de arte en Bond Street. Su primer hijo se llamó Howard. Nació ese mismo año, 1929, y Elizabeth Taylor nacería en el 1932. La familia vivió en Londres durante toda la infancia de Taylor. Su círculo social incluía artistas como Augustus John y Laura Knight, incluso el político y coronel Víctor Cazalet. Cazalet fue el padrino no oficial de Taylor y una influencia importante en sus primeros años de vida. Se matricularía en Byron House, una escuela de Montessori Highgate, y se crió de acuerdo con las enseñanzas de la ciencia cristiana, la religión de su madre y Cazalet. A principios de 1939, los Taylor deciden regresar a Estados Unidos por temor a que se aproximaba el segundo insuceso bélico mundial en Europa. Se mudarían a la casa de su abuelo materno, en Pasadena, California. Y su padre, a principios de los 40, abrió una nueva galería en Los Ángeles. En California,
A la madre de Taylor se le decía con frecuencia que su hija debía audicionar para ver películas. Sí. Los ojos de Taylor, en particular, llamaban mucho la atención. Eran azules hasta el punto de aparecer de color violeta y estaban bordeados por sus hermosas pestañas oscuras, causadas por una mutación genética. Sarah se opuso inicialmente a que su hija apareciera en películas, pero después de que estalló el segundo insuceso bélico mundial y creyó que probablemente nunca regresaría a Europa, comenzó a ver la industria del cine como una forma de asimilar la sociedad estadounidense. Por otro lado, su padre montaría una galería en Beverly Hills. Francis Taylor empezaba a ganar clientes de la industria cinematográfica poco después de su apertura, ayudada por el respaldo de algunos columnistas de diarios importantes. Y fue a través de un cliente, amigo de su padre, que Taylor logró audicionar para una de las productoras de cine más grandes de la época, Universal Pictures y Metro-Goldwyn-Mayer, a principios de 1941. Ambos estudios quedaron loquitos. Le ofrecieron contratos a Taylor y su madre decidió aceptar la oferta de Universal. Taylor comenzó su contrato en abril de 1941 y fue elegida para un pequeño papel en There One Born Every Minute de 1942. Luego seguiría un papel mucho más importante en Lassie Come Home del 43 y más tarde en The Whitcliffe of Dover de 1944. Pero su papel decisivo llegaría a la edad de 12 años en 1944 con National Velvet. Su primer matrimonio fue con Conrad Nicky Hilton. Se casó en mayo del 50 a enero de 1951. Taylor conoció a Conrad Nicky Hilton, hijo del hotelero Conrad Hilton y futuro tío abuelo de Paris Hilton, en octubre de 1949 en una discoteca llamada Mocambo en Los Ángeles. Se casarían el 6 de mayo del año 50 en la iglesia de Beverly Hills del Buen Pastor, con 600 invitados y 3,000 aficionados adicionales en la parte de afuera. Ella usó un vestido de $3,500 en la ceremonia, una millonada para esa época, que MGM pagó desde que salió su película El padre de la novia. Aunque Taylor tenía solo 18 años al momento de su primer matrimonio, no fue su primer compromiso. Ella ya había estado comprometida con el jugador de fútbol Glenn Davis y con el multimillonario, político y aviador Bill Pauly, amigo íntimo de Eisenhower y de otros, y también era político. Le llevaba más de 20 años de diferencia y estaban comprometidos, pero nunca se casaron. Ella escogió a Conrad Nicky Hilton como su primer marido. Finalmente, el matrimonio llegaría a su fin, ya que los padres de Elizabeth Taylor y Elizabeth Taylor se escandalizaba con las actitudes poco confiables que tenía él hacia su esposa, como llegar tarde y otras cosas, y además que la trataba muy mal. Ella entonces decidió separarse de él.
Su segundo matrimonio sería con Michael Wilding, desde febrero del 52 hasta enero del 57. Apenas un año después de su divorcio de Hilton, Taylor se casó con el actor británico Michael Wilding, que era 20 años mayor que ella, y también en el matrimonio, sí, tenía otros 2 matrimonios antes que ella. Durante sus 5 años juntos, Taylor dio a luz a 2 hijos, a Michael Jr. y a Christopher. Christopher, que mientras crecía él y su hermano podían jugar con los globos de oro de Taylor, pero no con sus Óscares. Finalmente, a medida que la carrera de Taylor alcanzaba la cima, la relación de pareja se agrió. Finalmente se separaron por causas aún desconocidas. Finalmente, él partió debido a la epilepsia. Cuando cayó, él duró con epilepsia toda su vida. Y Elizabeth fue testigo de dicha condición. Finalmente se separaron en enero del año 1957. Pero la fama de Taylor también fue tocada por la tragedia y la pérdida. En el año 1958 se convirtió en una joven viuda cuando su esposo, el pionero productor de cine, Mike Todd, partió en un insuceso aéreo. Mike y Elizabeth estuvieron casados desde febrero de 1957 hasta marzo del 58. Cuando Taylor se casó con el productor de entretenimiento, Mike Todd, quien ganó un Oscar por La Vuelta al Mundo en 80 días, un mes después de su divorcio de Wilding. Ella estaba en estado de gestación de su hija Lisa. Se sabía que Todd llenaba de regalos a la joven estrella, como el momento en que instaló una exhibición completa de joyas de Van Cleef & Arpels en su patio, o el momento en que recibió una cena directamente llevada desde París. Todd partió en un insuceso en 1958. Se suponía que Taylor debía viajar con él, pero ella dijo que no, porque tenía un resfriado. Taylor diría en sus últimos años que con Mike Todd fue el matrimonio más feliz que ella tuvo de todos. Su siguiente matrimonio sería con el polémico Eddie Fisher, casado desde mayo del 59 a marzo de 1964. Devastada por la tragedia, por la partida de Todd, Taylor se convirtió en una de sus amigas más cercanas de David Reynolds y su esposo Eddie Fisher, uno de los cantantes más populares de la década del año 50. Fisher había sido el padrino en la boda de Taylor y Todd. Pero pronto Taylor y Fisher comenzaron una aventura amorosa y Fisher se fue del lado de Reynolds, se fue de la casa. Más tarde dirían: me divorcié de Debbie y me casé con Elizabeth el día que terminé mi carrera en el Tropicana. Fue una típica ceremonia, sí, judía, de 2. Como de costumbre, Elizabeth llegó tarde a su propia boda. Nos casamos bajo la lupa, un doncel, y como es tradicional, al final de la ceremonia, pisoteé una copa de vino. Taylor había dicho: nuestra luna de miel duraría 40 años. 5 años después se divorciaron. Finalmente, Eddie partió el 22 de septiembre del año 2010 a la edad de 82 años.
Richard Burton se casó en marzo del 64 con ella, a junio del 74 y de octubre del 75 a agosto del 76. Se casaron 2 veces. Taylor todavía estaba casada con Fisher cuando se volvió a conectar con Burton en el set de Cleopatra en 1962. Se habían conocido en una fiesta una década antes. Cuando lo vi en el set de Cleopatra, me enamoré y lo he amado desde entonces, prácticamente toda mi vida adulta, diría Elizabeth Taylor. Su romance fue tan apasionado que a menudo se encendió en algunas disputas. Irónicamente, después de protagonizar juntos una película de televisión en el 73, Divorce His y Divorce Hers, en realidad se divorciaron un año después. Pero en octubre del año 1975 se volvieron a casar, aunque ni siquiera duró un año entero el matrimonio. Incluso cuando ya no podían vivir juntos, continuaron amándose. Finalmente, Burton partiría un 5 de agosto de 1984 a la edad de 58 años en Ginebra, Suiza. Se sabe que él, Richard, le entregó como regalo a su amada Liz Taylor la joya llamada la perla peregrina. John Warner se casó con ella del 76 a noviembre de 1982. Después de su matrimonio doble con Burton, Taylor recurrió a la política por amor, eso es. Se casó con el exsecretario de la Marina de los Estados Unidos, John Warner, quien más tarde se convirtió en un senador de 5 periodos en Virginia. Los dos se conocieron en una cena en Washington, D.C. para la reina Isabel II, en la que se le pidió a Warner que escoltara a Taylor. A pesar de que él es republicano y ella demócrata, se conectaron inmediatamente, se enamoraron, especialmente por su amor compartido por los caballos. La encontré muy interesante, fascinante. Ella es una gran conversadora y es muy divertida, diría en ese entonces John Warner. Permanecieron, sí, casados hasta 1982. Larry Fortescue, casado con Elizabeth Taylor del 91 a octubre del 96. El matrimonio final de Taylor fue con un trabajador de la construcción que conoció durante su tiempo de rehabilitación en la clínica Betty Ford en 1988. Elizabeth estaba allí, sí, en esa clínica. Sabía quién era, por supuesto, pero no puedo decirte que recuerdo haber visto algunas de sus películas. Era divertida y dulce, y cuando más la conocía, más dulce se volvía. Teníamos una atracción mutua, instantánea. ¿Se casarían? Sí, se casarían. En el año 1991. En la casa de Michael Jackson, en Neverland Ranch. Y si bien tuvieron momentos lúdicos juntos, en última instancia, el centro de atención fue demasiado. Él diría más tarde, Larry Fortescue, que Elizabeth era el centro de atención. Ella estaba acostumbrada. Él nunca jamás se acostumbró a eso. Las cámaras encima le molestaban mucho, diría él más tarde. Él diría que guardaba momentos de amor muy bellos con Elizabeth y que guardaría por el resto de su vida. La boda costó entre 1.5 y 2 millones de dólares en la época 1991 en el rancho de Michael Jackson. Cuando Taylor se casó con Fortescue en el 91, se informó que Fortescue tenía un acuerdo prenupcial
de $1.000.000 que recibiría si el matrimonio duraba 5 años. Y duró 5 años, un poquito más. Después del divorcio, Forstensky sufriría un incidente, perdería la memoria. Ella siempre lo ayudaba económicamente, como fue cuando iba a perder su casa debido a una hipoteca. Ella le dio $50.000 en 2009. Y antes de partir, Taylor lo llamó y le dijo que le había dejado $800.000 en su testamento en 2011. Partiría finalmente en julio del año 2016 a la edad de 64 años. Y esperamos que les haya gustado este interesante video, no sin antes decirles gracias por preferirnos. Recuerden que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas.